Buenos días. El tema que me toca a mí presentar con respecto a Cambra es la evidencia científica que existe con respecto a esta herramienta de evaluación de riesgo de caries y algunas otras, las diferencias, algunas cosas en común y algunos estudios que las validen científicamente. Entonces, los objetivos, en primer lugar, vamos a ver si es que sirve el hacer una valoración del riesgo de caries en nuestros pacientes. Después vamos a ver qué parámetros se ocupan para medir el riesgo. Vamos a ver brevemente otras herramientas eh, y las validez y la limitación que presentan algunas de ellas y cuántos estudios las validan sólidamente. Bien, entonces comenzamos con la utilidad de las distintas herramientas. ¿Sirve entonces hacer una valoración del riesgo de nuestros pacientes? Según Telles, en 2013, la evaluación del riesgo de caries es una de las piedras angulares dentro de lo que es el manejo de la caries centrado en el paciente. Ya la evaluación del riesgo de caries debe incluirse en todos los planes de tratamientos contemporáneos, ya que nos van a ayudar a nosotros los clínicos en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento y también sobre la periodicidad de los controles y la necesidad también de algún procedimiento de diagnóstico adicional para nuestro paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de que nosotros evaluemos el riesgo de caries en nuestros pacientes con respecto al manejo y el tratamiento que le vamos a dar? Este nos va a permitir determinar, por ejemplo, la intensidad del tratamiento y la frecuencia de los controles a futuro. También a identificar la causa principal que contribuye al desarrollo de caries en cada paciente, determinar el tipo de manejo o el tratamiento que vamos a realizar, determinar si es que son necesarios algunos exámenes complementarios, ayudar en la toma de decisiones sobre el tratamiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes, mejorar la seguridad del pronóstico de nuestro plan de tratamiento y también nos va a ayudar a evaluar la eficacia de algún tratamiento preventivo que podamos haberle hecho a nuestro paciente y poder evaluarlo a futuro. Entonces, ¿qué parámetros se usan habitualmente para medir el riesgo en nuestros pacientes? Bueno, como todos sabemos, para que se produzca una enfermedad, varios factores de riesgo deben estar presentes y aunque son muchos los que se mencionan dentro de la literatura científica, los sistemas de evaluación de riesgo básicamente cuentan con los que se observan en la diapositiva. La microflora de los pacientes, la cantidad de flujo salival, también la calidad, ¿cierto? En la característica buffers de la saliva, la dieta en cuanto a calidad y frecuencia, así que los pacientes tienen acceso a salud dental, algunos factores sociodemográficos, experiencia de caries previa y como bien sabemos, esta es una de las más importantes, las condiciones de salud general de los pacientes, la exposición a fluoruros, presencia o ausencia de placa bacteriana y si es que ocupan algún aparato de ortodoncia. Entonces, en esta tabla de una revisión sistemática que se hizo en 2018, se muestran los diferentes factores de riesgo y comparado con cada herramienta que hay. En realidad habían más herramientas, pero quise poner estas cuatro, que está Cariogram, la herramienta de la ADA, Cambra y el CAT, que en algunos otros papers aparece como CRAFT, que es el instrumento de la AAPD, y cada uno con una X en los factores que miden, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a los factores sociodemográficos, el estado socioeconómico de la familia la evalúan el ADA, Cambra y la AAPD, ¿ya? No así Cariogram. Por ejemplo, los amarillos, la dieta, el flúor, son factores que tienen que ver con el comportamiento del paciente y estos se repiten en todas las herramientas que están aquí en esta tablita.
con respecto a los hallazgos clínicos, los que más se repiten y que se observan en todas las herramientas descritas está la higiene oral, la la experiencia previa de caries y la condición sistémica de los pacientes. Y por último tenemos con respecto a los factores de saliva y microbiota oral, tenemos que los que más se repiten son el flujo salival y presencia de Streptococcus mutans y lactobacillus. Estos dos últimos solamente se pueden ver en el cariogram in cambra. Ya, y los parámetros medidos que tienen mayor evidencia científica, dentro de estos encontramos la experiencia previa de caries y la presencia a gran escala de Streptococcus mutans. Ya, esto según Gamboa en el 2013. La experiencia previa de caries tiene una sensibilidad del 62% y la especificidad es del 79%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a predecir de manera correcta a 62 personas de 100 que van a padecer caries, y la especificidad quiere decir que se descartan 79 personas de cada 100 que no tengan experiencia de caries. Ya, en otras palabras, eh, el no tener experiencia previa de caries va a significar solamente casi un 20% de probabilidad de desarrollar caries a futuro. ¿Ya? Y la presencia a gran escala de Streptococcus mutans, que tiene un odds ratio de 4, lo que quiere decir que aumenta la probabilidad de tener caries a futuro en 4 veces más en comparación a pacientes que no tengan esta cantidad de bacterias en la boca. Y ahora vamos a ver las diferencias que existen entre cada herramienta, las más usadas, dentro de las cuales tenemos a Cambra, la herramienta de la ADA, la de la APD y Cariogram, ¿ya? Si bien todas las revisamos en los seminarios pasados, ahora solamente un repasito, ¿ya? Corto. Cambra, como dijo Daniela, es sistema de valoración con un enfoque basado en la evidencia, ¿cierto? Que sirve para prevenir, para revertir y tratar la enfermedad. Ya, en lugar de centrarse en la eliminación de un solo patógeno, Cambra busca determinar eh, cuál de los muchos factores está causando la expresión de la enfermedad, y este formato está dividido en 3 sectores: indicadores de la enfermedad, el riesgo de factores de riesgo y factores protectores. En la herramienta de la AAPD, como les dije anteriormente, en algunos papers sale como CAT, en otros como CRAF. Esta es una guía que está enfocada para evaluación de riesgo de caries en la odontología pediátrica contemporánea, y obviamente también nos va a ayudar a tomar decisiones clínicas. Tiene 2 formularios, uno que es de pacientes de 0 a 5 años y otro de pacientes mayores de 6. Y según las edades de los pacientes que se valoren, va a tener 3 factores: los factores biológicos, factores protectores y hallazgos clínicos. La herramienta de la ADA también tiene 2 formularios, uno que es de 0 a 6 y uno de mayores de 6, y incluye factores que son fácilmente observables dentro de la consulta, y el formato va a estar dividido en 3 colores para indicar riesgo bajo con verde, el riesgo moderado con amarillo y el riesgo alto con rojo. Y por último, Cariogram, que la diferencia con las otras herramientas es que este es un software computacional, ¿cierto? Que va a dar una imagen gráfica a través de un gráfico de pie o de torta, y se va a expresar la medida en que los diferentes factores de riesgo influyen en la aparición de dicha enfermedad para el paciente en particular, ¿ya? Este proporciona estrategias específicas para cada paciente, no especifica el número particular de lesiones de caries que se va a presentar al futuro, ni tampoco tiene en cuenta las lesiones iniciales de caries. Entonces, en esta tabla comparativa podemos ver las distintas herramientas que hay: la de la APD, ADA, Cariogram y Cambra, los formularios que ocupan y el riesgo, la categorización de riesgo que tienen. Ya tenemos que la AAPD tiene 2 formularios, uno de 0,5 y uno de mayores de 6 años. La ADA tiene un formulario de 0,6 y uno de mayores de 6.
Cariogram, que no ocupa formulario, ¿cierto? Ya que es a base de un software computacional. Cambra tiene dos formularios también, de 0,5 y mayores de 6, ¿ya? Y todos categorizan el riesgo en bajo, medio y alto, menos Cambra, que también categoriza como riesgo extremo, como una cuarta categoría. Y para ver la validez que tienen las distintas herramientas, quise incluir esta tabla del paper de Agoropoulos en el 2019, en el que se categorizan los pacientes en riesgo alto, medio y bajo con respecto a las tres herramientas que se ven aquí, ¿ya? Cariogram, CRAF y Cambra. CRAF siendo el formulario de la AAPD, ¿ya? Entonces cada paciente se categorizó de acuerdo a cada herramienta y aquí en este lado se puede ver el incremento de caries al año después y a los 2 años después. Ya esto se evaluó a través del coeficiente de relación de Kendall. Entonces, ¿qué se puede deducir de aquí? En negro, en negrita, se puede ver aquellos que tuvieron una relación estadísticamente significativa, ¿ya? En este caso, Cariogram y Cambra. No así con Kraft, en el que se presentó un valor de P que es de 0,9 en ambos años. Recordar que el valor de P tiene que ser menor o igual a 0,05 y esto nos va a indicar que la predicción tiene como una tendencia a ser más hacia el azar a que tener una relación estadísticamente significativa. Ya, y a través de estos gráficos, que son gráficos ROC, podemos ver en A el de primer año y en B segundo año y bajo la curva el área, ¿cierto? El área bajo la curva, que se ve acá en cantidad, en números. Y podemos sacar de aquí, bueno, Kraft se había eliminado de su relación estadística entre el riesgo y el incremento de caries real, y dentro de Cariogram y Cambra podemos ver que aquel que más se acerca a 1 vendría siendo Cambra, con una área bajo la curva de 0,7 versus 0,6 en Cariogram. La verdad es que la diferencia no es mayor, no es tan grande, pero sí se ve que es un poquito mejor como método diagnóstico Cambra que Cariogram. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que existen para las distintas herramientas de evaluación de riesgo de caries? Es que los distintos estudios que las comparan generalmente tienen diferentes poblaciones de estudio. Ya en algunos solamente se estudian niños, en otros solamente adultos y en otros hay una mezcla. También hay que en diferentes estudios se ocupaba el mismo modelo de evaluación de riesgo cariogénico estandarizado, pero en algunos se eliminaban algunos parámetros y en otros no. Y también los diferentes índices que se utilizaban para medir las lesiones cariosas. En algunos se ocupaban IGDAS, en otros se ocupaban cariado, perdido o obturado, eh, el diente o la superficie. Y todo esto hace que sea una comparación cuestionable, ¿ya? Y por lo mismo va a dificultar la síntesis de los resultados. Y esta limitación no puede superarse hasta que se puedan llevar a cabo trabajos con un diseño de estudio estandarizado, mediciones de resultados e informe de los datos. Entonces, con respecto a cuántos estudios hay que validen científicamente las diferentes herramientas de evaluación de riesgo de caries, según esta guía de la ADA de 2018, el Centro de Odontología basado en la evidencia de la ADA hizo un estudio sobre distintas revisiones sistemáticas publicadas que evaluaran la validez de las distintas herramientas, y dentro de ellas se incluyeron revisiones sistemáticas publicadas entre enero de 2007 y marzo de 2017. Ya aquí se evaluaron alrededor de 268 títulos de referencia y resúmenes con 45 revisiones de textos completos, y se identificaron tres revisiones sistemáticas que representaban a 72 estudios primarios.
Y finalmente esta tabla que va a resumir, ¿cierto?, los estudios que validan cada herramienta de evaluación de riesgo cariogénico. Tenemos que la AAPD y la ADA no tenían ningún estudio em, que validara científicamente la relación que había dentro de la evaluación de riesgo con, con el incremento de caries y lo que sí ocurría con Cariogram y Cambra. Aquí se ven algunos de los estudios que los validan y dentro de Cariogram se habla de una sensibilidad de 73% aprox, desde 65 a 81 y especificidad de 60, lo que quiere decir que la sensibilidad de 73% de tener los verdaderos positivos, ¿cierto? Y la especificidad de tener el 60% de verdaderos negativos, ¿ya? Y con respecto a Cambra, tenemos un riesgo relativo diferente para cada categorización del riesgo. Para aquellos pacientes que tenían un riesgo moderado, el riesgo relativo es de 1,01, lo cual no es muy confiable, ya que es muy cercano a 1, ¿cierto? Y para riesgo alto y extremo, ahí sí se ve un poco mayor la predicción, especialmente para aquellos diagnosticados como riesgo extremo, que tiene un riesgo relativo de 1,52. Bueno, como conclusión, la evidencia que existe sobre la validez de los sistemas existentes para evaluar riesgo de caries, como Cambra, Cariogram, em, la- las herramientas de la ADA o de la APD, en general es limitada. Esto por lo que les explicaba anteriormente, de que los resultados de los distintos estudios son cuestionables y esto hace que sea difícil la síntesis de los resultados y no se puedan analizar de la manera correcta, debido a que la mayoría de los estudios tienen poblaciones distintas o diferentes versiones de las herramientas que vimos, incluyendo la totalidad de los parámetros o factores de riesgo, y en algunos otros trabajos se evaluaban solamente un par. em, y obviamente eso hace que se desconozca si verdaderamente el evaluar el riesgo de nuestros pacientes eh, pueda predecir de manera correcta el incremento de caries a futuro. ¿Ya? Y es por esto que existe una necesidad urgente de poder desarrollar métodos válidos y confiables para evaluar de manera correcta el riesgo de caries en nuestros pacientes. Y esas son las referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias.